Bueno, veníamos contándoles que uno de los principales temas que tiene en la cabeza el presidente Javier Milei por estas horas es qué va a pasar en el Congreso, qué lógica va a tomar el Congreso y en particular qué lógica va a tomar el PRO, ¿no? Justamente después de lo que fue la semana pasada con el tema de jubilaciones, con incluso el rechazo para los fondos de la CIDE, la primera vez que el PRO vota en contra del oficialismo, y justamente perfilándose para lo que podría suceder el próximo año en las elecciones legislativas. Vamos a hablar con Jorge Enríquez, él fue diputado nacional, mandato cumplido, y nos va a traer el tema, ¿no? Mucho se viene hablando también de el liderazgo dentro del PRO, ¿no? ¿Qué sería lo correcto hacer? Si alinearse directamente a la Libertad Avanza o si seguir manteniendo su propia autonomía. Ya ha dado su respuesta a Mauricio Macri, pero ciertamente son preguntas que quedan latentes para los analistas. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo ves todo este tema? Contanos. Bueno, lo veo con alguna preocupación porque evidentemente muchas de las políticas que está implementando el gobierno de Javier Milei fueron políticas que comenzamos a implementar nosotros cuando fuimos gobierno en el año, a partir del año 15. No podemos menos que compartir el hecho de buscar el equilibrio fiscal, el hecho de combatir la inflación, el de disminuir la presión tributaria, el de generar un marco de seguridad jurídica, un marco de confianza para promover inversiones tanto foráneas como locales, promover un ahorro genuino, buscar una competitividad económica, una apertura al mundo. Todas esas banderas nosotros las compartimos, pero lo que pasa es que hay diferencias en cuanto a los modos. Nosotros entendemos que si no se respeta la calidad institucional, esas reformas van a ser absolutamente efímeras. ¿Por qué? Porque justamente estamos dañando la confianza o la seguridad jurídica. Los países, para que puedan avanzar, es necesario que las instituciones sean lo suficientemente sólidas para que los cambios de gobierno no impliquen un cambio del rumbo de la política económica, porque evidentemente quien invierte, quien quiere no solamente las grandes inversiones, quien Sí. quiere desarrollar una pyme o quien quiere desarrollar algún tipo de emprendimiento, quiere saber que esas políticas se van a sustentar en el ¿No ves tiempo. que eso Y se acá cumpla, nosotros... Jorge, con el oficialismo? Y yo creo que si nosotros estamos todo el día insultando al órgano legislativo, hablando que la justicia es una casta, hablando que el Parlamento es una casta, que son degenerados fiscales, me parece que eso no es una buena señal hacia la gente que quiere invertir en el país, porque dice, bueno, cuando cambie si cambia el gobierno, es muy probable que cambie el rumbo. Creo que lo que hay que buscar es consensos amplios. La democracia no es eliminar diferencias, sino es armonizar contradicciones. Es buscar que esos cambios lo tenemos al oeste y al este de nuestro país, con Chile y con Uruguay. Los gobiernos pueden ser de signo distinto. Boric no es el mismo gobierno que el que tenía Sebastián Piñera. Sin embargo, el rumbo económico es el mismo porque los países no son tontos, dicen, manejémonos con brindar un marco de seguridad jurídica, un marco de confianza, que eso es fundamental, tanto hacia los ciudadanos de ese país como quienes quieren invertir. En el Uruguay pasa lo mismo, en el Uruguay hay elecciones ahora en octubre y los uruguayos no se desesperan, conozco bastante bien ese país, Sí. pues si se produce un cambio de rumbo y si en lugar de ganar la coalición de gobernantes triunfa el Frente Amplio. Bueno, es uno Entonces de creo que hay que los buscar... Digo, Jorge, es uno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina, ¿no? La falta de continuidad de determinadas políticas, incluso de un ordenamiento. Lo que suele pasar es que cada 4 años se cambia en lo absoluto. Ese programa incluso pasó durante los últimos gobiernos, ¿no? Con signos políticos tan distintos. Claro, pero lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que terminar es con esta maldita grieta que tanto nos viene persiguiendo y en lugar nosotros de terminar con esa grieta, suturar esa diferencia que podemos tener, lo que yo decía, armonizar las contradicciones, no eliminar las diferencias, las profundizamos justamente esas grietas. Hace pocos días un periodista español vino a la Argentina
un periodista simpatizante de Milei, de un Sí. diario de ultraderecha, y señaló, Javier Negro creo que se llama, Negro, señaló que es necesario la grieta absolutamente para que esto le conviene a los libertarios. Y realmente yo creo que esto no conviene a nadie porque vamos a seguir con esta cuestión de Bueno, Montejos y ahí Capuletos igual sin forma indefinida. hay todo un tema porque él compró una parte, ¿no?, de un medio justamente, de un medio digital que está relacionado con un asesor también de Javier Milei, entonces se lo acusaba a ese periodista español de haber sido como un infiltrado, ¿no?, del gobierno en la conferencia de prensa a fin de generar como una situación tensa con los periodistas. Jorge, más allá de eso, ¿crees que es la gran debilidad de el oficialismo, esto que vos mencionás, ¿no? Podríamos decir una limitada capacidad de negociación, ¿no? Para no decir de diálogo, porque con algunas cosas, incluso hoy lo repasábamos, es bastante inflexible, ¿no? Y ni siquiera, bueno, incluso pasó ahora con el PRO, dicen que Javier Milei está enojado por la actitud que tomó Mauricio Macri de decir te apoyo con el veto, ¿no?, para sostener el equilibrio fiscal y demás, pero no te voy a apoyar con lo del DNU para los fondos destinados a inteligencia. Y que Javier Milei, ¿no?, con esta posición que tiene a veces tan firme, dice, no, o me apoyás en todo o no me apoyás en nada, o estás conmigo o estás en contra de mí, ¿no? Lo podríamos reducir a eso. ¿Crees que esa es la mayor debilidad del presidente? La mayor debilidad del presidente es que no sabe dialogar y lo único que tienen siempre en la mente es el Excel, que el Excel cierre, o sea, que las cuentas cierren y muchas veces esto no es posible hacerlo de una manera tan abrupta. Yo creo que hay que ir con políticas de shock, pero esas políticas de shock no signifiquen que, por ejemplo, hoy haya 7 millones de jubilados y pensionados que estén en postrados, ¿no es cierto? O sea, que estén con una postración económica. Eh, no digo que esto hay que hacerlo de golpe, pero hay que buscar un tema de que se haga en forma gradual, porque está bien, la culpa no la tiene Milei de que hayan metido 4 millones de jubilados que no habían pagado ningún tipo de aportes y que es absolutamente injusto para aquellos que venimos pagando aportes, como en mi caso, a los 18 años, y hoy yo no me puedo jubilar porque si no, si no me jubilo, mis ingresos se van a reducir en más de un 60%. Entonces me parece que el sistema jubilatorio no hay que verlo como parches, hay que verlo como una solución de fondo, pero tampoco se puede jugar al todo o nada, porque al todo o nada me parece que se está timbiando permanentemente y que las cuentas cierren, me parece bárbaro. Que existiera un Ministerio de la Mujer que no supo disminuir la cantidad de femicidios que hay en la Argentina, que se limitó simplemente a políticas que eran exclusivamente destinadas a satisfacer el clientelismo político y a generar una gran cantidad de empleados que no cumplían función alguna. Mientras tanto, ni una menos era simplemente un Había, Jorge, enunciado. igual Me algunas parece. políticas. Digo, si se redució o no ese número, bueno, pero había algunas, por ejemplo, te puedo No se mencionar. redujo, No, no bueno, se pero es un redujo y tema, al me contrario parece que hay que aumentó. tratarlo con cierta sensibilidad, sobre todo porque No, la violencia de género está, digo, ahora sí se puede cuestionar la eficacia, ¿no?, de ese presupuesto y de esos fondos. Más allá de eso, económicamente, ¿cómo ves el gobierno con este tema de sostener el superávit, ¿no? ¿De qué otros sectores puede seguir recortando las partidas presupuestarias? Y si con eso solo le alcanza, ¿no?, también a los inversores o al mercado para pensar, ¿no?, en reactivar incluso la economía. no solamente que el alcance, que eso sea satisfacción para los inversores o el mercado, sino que también disminuya la agobiante presión tributaria que tenemos todos los argentinos, aún aquellos que estamos trabajando en forma autónoma. Yo cuando digo de recortar el gasto, era recortar el gasto en cuestiones absolutamente superfluas y estoy de acuerdo con vos de que las políticas en prevención de violencia de género eran absolutamente necesarias, Claro, pero sí. yo participé activamente en este tema y fui uno de los que encabezó las marchas
de Ni Una Menos, pero después me di cuenta que todo se iba desviando hacia otro tipo de cuestiones que no eran las que originariamente habían impulsado esa política, y los femicidios siguieron aumentando, Claro. y cuando nosotros decíamos destinemos más recursos a las oficinas que estaban en el Poder Judicial, como la OBD, como por ejemplo todo lo que eran los mecanismos de georreferencia para impedir de que los violentos, los agresores, se acercaran a las víctimas con mecanismos de pulseras electrónicas, timbre de pánico, botón de pánico, parecía que eso Claro. no era necesario, era nada más que generar oficinas de, por ejemplo, de la implementación, la instrucción de la ley Micaela, y ya con eso decían está cumplido esto, y Claro, esto no claro. es así. Jorge, La educación, sí, sí, sí. ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa de la gestión, ¿no? En este primer año de gobierno para el presidente Javier Milei? Eh, yo entiendo que lo que más me preocupa es que frente a un espíritu de colaboración que tiene, por ejemplo, fuerzas que pueden ser próximas al gobierno, el presidente, en lugar de agradecer a los bloques de otros partidos que lo apoyan, continúa permanentemente con su prédica maniquea entre buenos y malos. Por Ujú. más apoyo que le presten los legisladores no subordinados a él, siguen siendo la casta, cuando no unas ratas. Mm, Entonces me parece que apelar al insulto y la vejación no es el camino para lograr consensos amplios que requiere bien. una sociedad. Los presidentes tienen derecho a expresar sus opiniones, pero creo que es deseable que lo hagan a través de argumentos y no Ujú. de descalificaciones personales. Estamos viendo de que cerrando, como digo yo, el Excel puede andar bárbaro, pero si el Excel Word no camina al compás del Excel, estamos en problemas. Esto es, si nosotros, por ejemplo, vemos que los números cierran muy prolijitos, pero por el otro lado vemos que está cayendo el consumo, que está cayendo la producción de la industria, que no hay una reactivación en serio, esta B, que ha sido esta B corta, que se decía que no iba a ser una B porque iba a tocar un piso y iba a rebotar, Sí. me parece que está transformando en una U o en una L. Y creo que la gente está empezando a expresar alguna suerte de cansancio. Ujú. Yo quiero que este gobierno le vaya bien de todo corazón, pero que las reformas sean sustentables en el tiempo y que no haya ese estilo agresivo, porque la agresión, de la agresión se pasa la agresión verbal se pasa a la agresión física. Bueno, Yo no quiero volver al pasado, no quiero volver a ese pasado sórdido que nos marcó el kirchnerismo con corrupción y ahora con un degenerado, porque otra forma no entiendo de calificarlo a Alberto bien. Fernández, que no solamente robaba, o permitía que otros robaran, sino que además era un hombre golpeador de mujeres, que es algo realmente aberrante desde todo punto de vista. Jorge, gracias por atendernos y traernos tu No, análisis sobre la coyuntura actual. Muchas gracias. no, el agradecido soy yo, Rocío, y muchísimas, bueno, gracias por este contacto. Hasta Hasta luego. luego.